Para darle clases de economía a Zapatero, Sí, aquellas que le recomendó Jordi Sevilla, ¿os acordáis, presidente? Si esto es muy fácil, en 2 tardes lo aprende. Bueno, pues nos hemos enterado que no, que la oficina económica de la presidencia no está para darle clases al presidente, sino que la oficina sirve para presionar a instituciones como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y para sus enjuagues político-empresariales. Y claro, esas cosas les ponen de los nervios. Porque cuando estas cosas salen a la luz, los españoles se enteran de cómo es de verdad el gobierno socialista. Y eso es lo que no pueden soportar. Ni Zapatero, ni Pepiño, ni María Teresa. Oh. La bombero. La bombero. Bueno. Es la bombero que paga el fuego. Pero yo creo que no lo pueden soportar precisamente porque saben que los españoles en general y los madrileños en particular les van a juzgar por todas esas cosas, por sus pasteleos con los etarras, por la salida a la calle de Juana Chaos, que es un escándalo, y por utilizar las instituciones del Estado para sus trapicheos políticos. Pero sobre todo les van a juzgar por la labor de destrucción de la convivencia y de los consensos que ha llevado a cabo Zapatero sin que estuviera en su programa electoral. Él decía que iba a luchar contra ETA. ¿Y qué está haciendo? Cesiones cada vez más importantes a los etarras. Que iba a mantener el pacto por las libertades y contra el terrorismo. ¿Y qué está haciendo? Romperla. Que iba a respetar la ley de partidos, que los que no condenaran terrorismo no se iban a presentar. Pues ahí está la acción nacionalista vasca. Por eso, amigas y amigos, lo ha dicho antes José María y tiene mucha razón, en el momento en el que el Partido Popular llegue al gobierno, que será dentro de menos de un año, ilegalizaremos de nuevo a Batasuna, para que ETA no esté en la Termino, queridas amigas y amigos, diciendo que nosotros somos diferentes. Somos personas serias, personas dedicadas al servicio de los demás, personas entregadas a los ciudadanos, personas preparadas y honradas, que nos podemos equivocar, pero que somos luchadores, trabajadores y honrados. Y eso es lo que les tenéis que decir a los ciudadanos. ¿Qué pueden esperar de un gobierno bipartito del PSOE y de Izquierda Unida? Pues ya hemos visto todos que el único programa que tienen de gobierno es que no gobierne el Partido Popular. Eso es lo que quieren, porque además no nos dicen lo que van a hacer. Visteis el otro día el debate, queremos saber si Izquierda Unida va a respetar los colegios concertados. No contestó. Esta noche vamos a ver el debate de Alberto Ruiz Gallardón contra los otros 2 candidatos, que va a servir para que se salgan las papeletas al Partido Popular en las urnas, para que Alberto y todos los candidatos al ayuntamiento ganen en Madrid, porque los madrileños saben que en el Partido Popular nos presentamos con ideas, con proyectos al servicio de los ciudadanos, y por eso yo quiero pediros que os entreguéis con todas vuestras fuerzas a esta campaña. Que juntos demostremos que las mujeres y los hombres del Partido Popular no comulgamos con ruedas de molino, que España es una gran nación y que no se merece un presidente que ceda al chantaje de los terroristas. Que por muchos insultos, por muchas descalificaciones, por muchos empujones que nos quieran dar, no nos van a echar de la vida política, porque nos sobra coraje, nos sobran ideas, nos sobran valores, nos sobran propuestas para seguir trabajando por los ciudadanos, y los madrileños lo saben. Por eso vamos a ganar las elecciones.